lo conversaremos en este momento con Mónica Muñoz Nájar, coordinadora de proyectos y políticas públicas de redes. Mónica, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Omar? Buenas tardes. Bueno, en principio justo así este dato, porque cuando vemos el dato mensual de 0,52, insisto, no ha sido el mayor del año. Hemos tenido, me parece, en abril o marzo un registro mayor, pero cuando vemos la data anualizada en los últimos 12 meses, vemos pues que sí ha habido un incremento de precios que no veíamos desde el 2017. ¿Esto es de preocupación o es transitorio? Sí, como bien señalas, en marzo tuvimos 0,76, ¿no? Que es más que el 0,53 que hemos tenido en junio. Así es. En general, lo que se espera es que esto sea un tema más transitorio, ¿no? Como sabemos, el tipo de cambio ha crecido mucho en los últimos meses. Sobre todo en junio tuvo un crecimiento bastante grande y eso también, digamos, genera una distorsión en varios precios, ¿no? Varios de nuestros precios de la canasta básica, que es lo que se mide en la inflación, dependen del tipo de cambio, sobre todo varios de lo que tú has señalado, ¿no? Tú señalaste el pan, señalaste la gasolina, entonces ahí tenemos varios precios que se ven directamente afectados por el tipo de cambio, porque en gran medida, por ejemplo, el pan, la harina, el trigo, sobre todo lo importamos, ¿no? Así es, el 100% para pan. Claro, exacto, ¿no? Entonces, si nosotros importamos, el tipo de cambio está muy alto o ha aumentado, entonces la harina también se va a hacer más caro y el pan también se va a hacer más caro, ¿no? Entonces, sí ha habido una presión ahí que ha generado cierta distorsión en el mes de junio, pero ya hemos visto en los últimos días cómo ese tipo de cambio ya empezó a bajar, ¿no? Entonces, así es. Sí se espera que en general esto sea más un tema transitorio. Es muy pronto como para decir que de verdad esto es un tema de preocupación, ¿no? Y ahora, Mónica, viendo justo lo que mencionas, ¿no? Viendo cuáles han sido los productos o servicios que más, no necesariamente que más han crecido, pero sí que más han impactado en el bolsillo de los consumidores. Efectivamente vemos el pan francés, ¿ah? Es el producto que más ha golpeado el bolsillo de los consumidores, subió 4,3%, ya en la mayoría de panaderías se vende 4 panes por un sol, antes compraba 5 panes por un sol. El pollo viscerado, que no ha subido tanto como meses pasados, pero ha seguido subiendo, que sigue golpeando. El gas propano, que entiendo se refiere al balón de gas, al de GLP. El automóvil, combustibles nuevamente, y aceite vegetal envasado. De estos productos que son los que más han golpeado al bolsillo de los consumidores según el INEGI en junio, pues los cinco productos que he detallado están influenciados por el tipo de cambio, ¿no es así? Exactamente, ¿no? El pan por el trigo que hemos conversado hace un momento. En el caso del pollo, lo que consumen los pollos es el maíz amarillo duro, que nosotros importamos también en una gran proporción, como el 60%. Bueno, el gas también se ve afectado, no solamente, digamos, por el tipo de cambio. Ahí sí me gustaría comentar un poco a todos los que nos están viendo, que no solamente el tipo de cambio ha venido aumentando, sino también varios commodities a nivel internacional, precios de diferentes bienes que se intercambian en los mercados internacionales ha venido creciendo también, casi desde el mes de mayo en algunos casos. En algunos casos sí ha reducido, por ejemplo, la soya, que es el principal insumo para los aceites. Ese precio es un precio que ha venido cayendo. Pero en los otros casos, como el maíz, el petróleo, han venido subiendo, ¿no? Entonces, eso también a la larga nos va afectando en nuestra economía. En los productos que tú has señalado, ¿no? En el tema de los automóviles igualmente, la mayoría son importados, el tipo de cambio los afecta, y en el aceite justo lo que comentaba por la soya, ¿no? Ahora, Mónica, interesante cuando vemos el otro cuadro, el que está exactamente al costado en este informe. De lo que ha bajado. Exacto, de lo que ha bajado, vemos el plátano de seda, la mandarina, la arveja verde, la naranja de jugo, el apio. Mi comentario es, vemos que son productos locales, exclusivamente locales. Es decir, mientras por el lado de productos importados ha habido un golpe, sobre todo por el lado de los insumos, vemos que la producción nacional más bien, los precios han tendido a la baja.
¿Qué nos dice esto? ¿Que todavía la demanda interna está fría? ¿Que no estamos demandando la cantidad de productos que necesitamos? Es decir, esta es una inflación más producida por, como lo hemos dicho, por el tipo de cambio que por una recuperación de la demanda. No, de hecho, yo creo que en el caso de los productos que han bajado su precio, que como tú bien señalas son sobre todo hortalizas, frutas, verduras, son productos nacionales que se producen en el país. Ahí lo que hemos tenido es una mezcla de efectos estacionales también, ¿no? Como sabemos, sobre todo los productos agrícolas, depende mucho del mes de la cosecha, de la demanda, entonces no es muy seguro como guiarse sobre la base de esos precios y decir y evaluar, sí, nuestra demanda ya está bien, nuestra demanda todavía le falta para calentar, ¿no? Entonces, por ahí, digamos, no estaría el indicador, para eso deberíamos de ver los indicadores vinculados a los temas de producción, que los temas de producción sí hemos visto que está aumentando, ¿no? ¿Qué esperar, Mónica, para el mes de julio en cuanto a los precios? Conversaba hace unos días con un vocero de la Cámara de Comercio de Lima y me decía, claro, el problema es que muchos de estos productos que se importan, se han importado con un precio del dólar alto. Entonces todavía veríamos los efectos del impacto del dólar en julio y hasta en agosto, así comience a bajar de manera más significativa el precio del dólar en los próximos días. Es correcto. De hecho, siempre hay un retraso, digamos, entre el tiempo en el cual el tipo de cambio sube o el precio del commodity sube en los mercados internacionales hasta que llega al bolsillo de la gente, ¿no? Dependiendo del tipo de bien, ese retraso puede ser mayor, puede ser meses o puede ser menor, puede ser semanas, ¿no? Entonces, efectivamente, si el tipo de cambio sigue bajando, vamos a esperar recién, en algunos casos, en un mes o en 2 meses, que los precios se empiecen a regularizar, digamos, a normalizar. Entonces sí se podría esperar que en julio los precios todavía presenten una cierta alza, pero sí debemos de señalar que también hay un tema estadístico pequeño. En junio del año 2020, que es el punto de comparación con el cual comparamos la inflación de junio de este año, los precios cayeron, ¿no? O sea, la inflación fue negativa. Entonces, obviamente, nuestra base ha sido menor y por eso es que también la inflación parece más alta, ¿no? El próximo mes eso ya se corrige también. Entonces, sí, en términos, digamos, del manejo del Banco Central, de la política monetaria y de lo que le va a chocar a la gente, no se debería esperar, digamos, unos incrementos significativos. Si es que el componente de incertidumbre se sigue regularizando, ¿no? Que creo que ese es un tema que todos reconocemos, que la incertidumbre que está viviendo el país, la incertidumbre política, nos está afectando económicamente y esta es una de las formas, ¿no? En los precios que se han incrementado. Bueno, sí, porque, a ver, revisaba, el precio del dólar bajó fuerte el lunes, continuó bajando el día miércoles, el martes no hubo sesión porque el mercado estuvo cerrado por el feriado, pero el día de hoy, a ver, me parece, ha subido el precio del dólar. Todavía, pues hay un ambiente de no saber muy bien qué es lo que va a pasar, ¿no? Está muy conectado a la coyuntura política. Exactamente, y a las señales que pueda dar la gestión de cómo se van a dar los manejos económicos, ¿no? Entonces, los mercados sí van a reaccionar bastante a eso y a veces pensamos que el tipo de cambio es lejano, ¿no? Sobre todo si no tenemos ahorros en dólares o si no tenemos deudas en dólares, lo vemos como algo lejano, pero realmente va afectando en diferentes productos y a medida que se mantienen más las alzas o las alzas son más altas, entonces cada vez el efecto es peor, lo vamos a ir sintiendo más en nuestro bolsillo, en más productos, se va contagiando como los diferentes productos van subiendo de precio, ¿no? Perfecto, Mónica, muy claro, muchísimas gracias, como siempre. Mónica Muñoz Nájar, coordinadora de proyectos y políticas públicas de redes. Son las 4:59.